Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Él, venir a hablar de su palabra, de su reino. Privilegio que tengo yo en este momento, porque hablar de Dios, hablar de su palabra, es un privilegio, es un gozo. Y cada vez que tengo este gozo, no puedo dejar de recordar lo más importante que debemos tener en cuenta en nuestra relación con Dios. Hablar sobre el temor de Dios en nosotros. Ese temor reverente que debe tener toda persona que quiere o está en conexión con el Señor. Ese temor reverente que tiene promesa de parte de Dios. Escrito está, dice, quien me tema, yo lo guardaré. Bienaventurado el que teme al Señor. Bienaventurado significa le va a ir bien. Si el Señor dice que nos guardará, Él nos guardará porque Él no miente. Y sus promesas son reales. El problema está en nosotros. ¿Le teme al Señor? ¿Qué es temor de Dios? Por eso usted que está viendo este programa por primera vez, mire lo que oyes, preste atención. La palabra dice, el que tiene oídos y le sirven, oiga. Ese oiga significa preste atención, grábelo en su corazón, téngalo presente. Y aquellos que en otras ocasiones ya han escuchado hablar sobre el temor a Dios, pero le entra por aquí y le sale por aquí, presten atención. Ese temor del que Dios nos habla no es que le tengamos miedo a Él, no, para nada. ¿Cómo le vamos a tener miedo a quien nos ama y a quien quiere lo mejor para nosotros? Sus pensamientos son lo mejor para nosotros. Temor de Dios significa es tener miedo de andar en este mundo separados de Dios. Separados es como nacemos. Escrito está. Usted que me está viendo en este momento y yo nacimos separados de Dios por causa del pecado de nuestros padres, por causa del pecado de Adán y Eva. Y era necesario, o es necesario, nacer de nuevo. Y para ello Dios envió al Salvador. En Juan 3:16 dice, amó tanto Dios al mundo, a la gente del mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Todo aquel que crea en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. El Redentor, que vino a sacarnos de la maldición de la muerte. Muertos estábamos, los que ya nacimos de nuevo. Los que no han nacido de nuevo siguen estando muertos. Muertos para Dios, separados de Dios. Eso está escrito. Cuando Adán y Eva pecaron, ese día murieron. Murieron espiritualmente para Dios. Y fueron echados por desobedecer a Dios y escuchar al enemigo, fueron echados del huerto del Edén y puestos nuevamente en la tierra, de la cual había sido hecho el hombre. Pero en su plan, el Señor, nuestro Creador, nuestro Hacedor, Él colocó en nosotros todo lo necesario para que tuviésemos la oportunidad de volver a Él nuevamente. Por eso nos da libre albedrío. Envía a su Hijo a mostrarnos el camino para llegar a la morada en el cielo como hijo de Dios. Eso está escrito. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, a todo aquel que cree en Él, que creyó en Cristo, en la venida de Cristo, en el sacrificio, que creyó de que
fue liberado de la maldición de la muerte, fue sacado de las tinieblas y traído a la luz. Con la sangre de Cristo, Cristo pagó por sus pecados y lo hace un nuevo ser. Si usted creyó, proclamó y recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted ya no está muerto para Dios. Usted comenzó a vivir en los caminos, a esa morada que está preparado para todo aquel que persevera hasta el final. Por eso la palabra dice, por falta de conocimiento perecerás. Por falta de conocimiento perecerás. Hay que tener conocimiento para poder vencer al enemigo que reina en este mundo y que está dentro de nosotros. Porque el pecado lo dejó entrar y está dentro de nosotros. Tenemos la naturaleza mala y la naturaleza buena que Dios puso en nosotros. La que usted más riegue es la que va a prevalecer. De mi creación, dice el Señor, de mi creación, lo que anhelo de ustedes es una nueva creación por decisión de ustedes, donde ustedes me hacen su Dios. Y si ustedes me hacen su Dios, respetan mis mandamientos, obedecen mis mandamientos, yo los voy a guardar del enemigo y van a ser hechos hijos míos. ¿Cómo adquirimos el conocimiento que nos ayudaría a vencer la naturaleza mala entre nosotros? Solo ese conocimiento lo adquirimos en este libro llamado la Biblia, una recopilación de libros escritas por hombres que Jesús, nuestro Señor y Salvador, entrenó, discipuló, y que después que Él partió al cielo, envía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da poder a estos hombres, les da revelación y ellos escriben estos libros. Porque el conocimiento y la sabiduría que necesitamos para vencer lo malo que hay en nosotros es sabiduría de lo alto, no es sabiduría de hombres. Es sabiduría de lo alto. Y la palabra dice que si usted pide sabiduría, si usted pide ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está ahí para servirnos, para ayudarnos a lograrlo. Es cuestión de querer, de esforzarse, de darle a Dios el primer lugar en el corazón, de decirle: Señor, mis pensamientos solo son para agradarte a ti, Señor, porque yo quiero estar bien con usted, Señor. Yo quiero ir a vivir con usted arriba en el cielo. Yo quiero pertenecer a tu reino. Mis pensamientos son esos, Señor, ayúdame. No deje que el enemigo cambie mis pensamientos. Entonces yo tengo que estar orando y velando todos los días. Por eso Jesús recomendaba orar y velar. Oren y velen. Para recordarles, siempre ando hablando de lo mismo porque esto es necesario repetirse para que la gente aprenda. Y los que no han escuchado, escuchen. En la palabra dice que Pedro, en un momento cuando Cristo estaba narrando lo que le venía, que lo iban a matar, Pedro le dice que se salgan huyendo, que se pierdan. ¿Y qué hace Cristo? Cristo le dice, lo reprende y dice: sal de ahí, Satanás. Porque sabía que Satanás se había metido en Pedro y estaba tratando de que Jesús, nuestro Señor y Salvador, no cumpliera con la misión a la que vino al mundo, que fue a vencer al enemigo como un hombre. ¿Por qué? Porque un hombre fue el que le entregó el poder a Satanás, fue el que le entregó lo que Dios nos había dado, se lo entregó a Satanás. Cuando le creyó a Satanás y desobedeció a Dios, menospreció a Dios. Y por eso es necesario que viniera un hombre, a vencer a Satanás para quitarle lo que se le había dado por potestad a él. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nació como un hombre y vivió como un hombre y murió como un hombre en la cruz, solo que él no era un hombre cualquiera. Él no era un hombre pecador, no. Él era el mismo Dios encarnado. Por eso nace de una mujer virgen, obediente de Dios, la cual no lo pensó cuando el ángel le habló y le dijo el plan de Dios en ella. Y dijo: heme aquí.
engendrado ya por el Espíritu Santo, porque si hubiese nacido de hombre y mujer, hubiese nacido separado de Dios. Y Dios Padre nos envía ese regalo inmerecido por gracia. Se nos abren las puertas para poder ser salvos. Y Cristo vino a mostrarnos el camino a la salvación. Él vino, padeció por nosotros, pagó por nosotros y nos mostró el camino. Y por eso dice la palabra, nos dice, si a mí me mataron, no creas que ustedes se van a salvar. A ustedes también lo van a perseguir y lo van a matar por causa mía. Pero escrito está, el Señor dice, el que trate de salvar la vida y se someta al mundo, morirá para siempre. Pero el que pierda su vida en este mundo por seguirme a mí, vivirá para siempre, vida eterna. Entonces, eso es lo que tenemos que estar conscientes de por qué estamos aquí, por qué nos llamamos cristianos. Un cristiano no es una religión, no es un estilo de vida, no. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Un seguidor, una persona que quiere imitarlo, que quiere obedecerlo, que oye su palabra y la hace. Que tiene errores, comete errores, peca, sí, la palabra lo dice. No hay justo que no peque. El único que no pecó fue Cristo. Pero no hay justo que no peque. Pero ahora tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro abogado que nos defiende, nuestro médico, nuestro proveedor, lo tenemos todo. Porque escrito está, todo lo que le pidamos al Dios Padre Todopoderoso, al gran yo soy, a través de su Hijo, todo lo que le pidamos a través de Él se nos dará. Y Él nos envía el Espíritu Santo, el cual tenemos que pedir y anhelar para que nos bautice y nosotros podamos superar los ataques del enemigo. Porque nacemos siendo propiedad de Satanás. Y cuando usted decide nacer de nuevo, no crea que Satanás lo va a dejar escapar fácilmente. Él va a usar todos los instrumentos, todas las artimañas, como es el rey de las tinieblas. Él va a usar todo su poder para hacernos regresar a Él. Pero si usted cree, confía y espera, conforme a la palabra, creyendo con fe en Cristo Jesús, el enemigo no puede hacer nada contra usted. Por mucho que invente, cuando él crea que puede, va a ser frenado. Epa, ese es mío, déjemelo quieto, dice el Señor. Entonces, por eso el Señor nos recomienda y nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Ustedes están aquí de paso. Cuando ustedes nacen de nuevo, ya no pertenecen al mundo, ya pertenecemos al reino de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cristo lo dijo. Él le dijo a sus hermanos, cuando lo forzaban a Él, pues sus hermanos no creían en Él. Él le dijo, ustedes sí pueden ir y hablar, porque ustedes son del mundo y a ustedes los van a escuchar. Pero cuando yo comience a hablar, a mí me van a odiar y me van a matar. Y el tiempo todavía no ha llegado. Eso está escrito. Entonces, cuando nacemos de nuevo, la primera orden que Cristo nos da es que si usted nace de nuevo, porque usted conoce la palabra, porque usted ya sabe el rumbo que va a tomar y sabe a quién va a servir, a quién pertenece. Y nuestro Señor, nuestro amo, nuestro nuevo amo, nuestro Señor, nuestro Salvador, lo primero que nos ordena dice, vaya y prediquen mi palabra y hagan discípulos míos. Eso es una orden. Si usted dice creer en Cristo, dice estar con Él y usted no predica la palabra, no enseña de Él, usted lo está negando. Y escrito está, Cristo le dice a aquellos que les da pena hablar de Dios, les da pena hablar del Evangelio, les da pena decir que son cristianos, que sirven a Cristo y que están dispuestos a morir por Él, para que no le digan locos, les da pena
El Señor dice así, así está escrito, dice, el que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y escrito está, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solo aquellos que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos van a entrar. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué está escrito? Dice, el que nazca de nuevo, crea en el mi enviado, le obedezca, lo ame, lo tenga en su corazón. Esa es la voluntad de Él. Esa es la voluntad de Él. Porque si no creen en mi Hijo que envié, que estuvo allá, murió en la cruz por ustedes, ¿qué van a decir que creen en mí, que no me ven? Y por eso es necesario que usted adquiera el conocimiento y no se deje engañar del enemigo, porque el enemigo también lee la palabra. Y él la usa y la manipula para sus propósitos. Por eso el Señor nos advierte. Por eso nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque el Señor envía a los que nacen de nuevo, a los que creen en Él, dice, sean siervos de los demás, sean siervos de los demás. Ustedes van a servir, y Él dio el ejemplo. Cuando en plena cena, ¿qué realizó para que recordáramos su venida al mundo? Para que las generaciones postreras supieran que Él vino y a qué vino. En la cena, después hizo el lavatorio de pies, donde Él, siendo el mayor, se puso a lavarle los pies a los demás. Ese es un mensaje. Si usted quiere entrar al reino de Dios, tiene que ser servidor de los demás. En el mundo, Satanás dice que usted se sirva de los demás. En el mundo, la orden es que usted aproveche porque usted no sabe mañana qué puede pasar. Dios dice que usted no se preocupe por mañana porque puede ser que mañana no haya. Que usted viva el presente, el día a día, creyendo, confiando y esperando en Él, y Él lo va a guardar. Entonces está en usted a quien oye, a quien oye. Y bueno, después de esta introducción, que es necesaria hacerla siempre, yo quiero, hoy un día especial, anoche tuve un sueño, donde me veía aquí, predicando la palabra, y tenía que decirles a ustedes que se preocuparan en ponerse bien con el Señor, a cuentas con Dios, porque lo que viene es la ira del Señor sobre la tierra. La ira. Ya ustedes pueden ver lo que está pasando en el mundo. Y anda la gente preocupada. Y dicen, sí, Dios tiene el control, solamente Él puede salvarnos. Pero pura muela. Creen que a Dios lo pueden buscar cuando quieren. Creen que pueden manipular a Dios. Y no han entendido todavía, como Cristo le decía a sus apóstoles, le decía a ustedes, todavía no han entendido quién anda con ustedes. Ustedes no han entendido todavía por qué estoy aquí. Y en el sueño me veía diciendo cosas que al mundo no le van a gustar, pero es necesario decirlas, porque hay gente que está engañada, atrapada, gente que está predestinada a venir a los caminos del Señor de verdad, pero están engañados por doctrina de hombres, que venden un Dios que no es el que está escrito, que venden un Dios de acuerdo a sus propósitos, donde menosprecian y enseñan a menospreciar a Dios, y creen poder ponerle las reglas a Dios, y aferrados al mundo, cuando la palabra dice, está escrito, quien ame al mundo me aborrece a mí, dice el Señor. Quien ame al mundo me aborrece a mí, dice el Señor. ¿A qué se refiere? Cuando usted no quiere irse de este mundo, y lo mejor para usted está en este mundo, usted no quiere nada con el reino de Dios, no está escuchando la oferta de Dios, que nos ofrece lo mejor. Que tenemos un propósito por el cual tenemos que estar aquí, sí. Y el Señor nos dice,
ustedes no tengan miedo. Porque yo soy el Todopoderoso, dice el Señor. Yo lo puedo todo. Y el que tiene el control y el que manda soy yo. Pero para que mis pensamientos, que son de bien, de paz y de bien, con un final feliz, para que esos pensamientos lleguen a usted, usted tiene que buscarme de corazón, dice el Señor. De corazón, de verdad, conforme Él manda. ¿Y cómo manda Él? De acuerdo como está escrito. Como está escrito aquí. No como le enseñó su papá y su mamá. Si su papá y su mamá no leían la palabra y no hacían la palabra, ellos no estaban conectados con Dios. Al menos en el Dios que yo creo. El Padre y Señor de mi Señor Jesucristo. Ese es mi Dios, el creador de todo lo que existe. El que envió a su Hijo a morir por nosotros para darnos la oportunidad de ir a Él. El que nos dejó normas y reglas y que están aquí para que nosotros pudiésemos lograr el objetivo y vencer al enemigo mientras estuviésemos vivos en el mundo. Porque el mundo nos va a atacar por todos lados. Pero si usted tiene conocimiento y sabiduría, usted va a triunfar. Porque el Señor lo que nos ofrece es puras bendiciones. Pero si le creemos, confiamos y esperamos en Él. Y la orden es que toda nuestra fe, toda nuestra confianza, todo nuestro tiempo de espera tiene que ser depositado en Cristo Jesús. Si usted busca otra manera, usted se está saliendo de lo que Dios manda. Entonces usted no está haciendo la voluntad de Dios. Dios pone reglas. Dios nos dice a nosotros inclusive cómo hablar con Él. Eso no es como usted quiera. Dios dice que para hablar con Él, primero, como tenemos rodillas, dice, toda rodilla se doblará ante mí. Quiere decir que para hablar con Dios de rodillas. Y el tema que tenemos que llevar delante de Él, dice, en acción de gracias, porque usted no tiene nada que reclamarme, dice el Señor. Usted tiene que darme gracias, 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 agradecimiento de corazón, arrepentimiento por nuestra falta, nuestros pecados. Que no importa lo que hayamos hecho, si usted se arrepiente de corazón, se humilla al Señor, se desnuda ante Él y le abre su corazón, Él lee el corazón. Y si es de verdad, dice, yo te perdonaré, tus pecados irán al fondo del mar y no me volveré a acordar de ellos. Y sanaré tu tierra y tendrás un avivamiento. Eso es lo que nos ofrece el Señor. ¿Pero le cree usted al Señor? ¿Ama a Dios por encima de todas las cosas? Pregúntese usted mismo. Deje la muela y pregúntese. De 24 horas del día, ¿cuánto tiempo le dedica a leer la palabra y a hacerla? ¿Cuánto tiempo le dedica a ir a hablar de Él? Y si usted se hace un estudio y usted le dedica una hora, por decir alguna hora al día, quiere decir que de 24 horas al día, mire la diferencia de lo que significa yo para usted una hora, lo demás, otras 23 son para usted. Por eso la palabra dice, quien no aborrece a hijo o a hija por mí, no es digno de mí. Quien no aborrece a padre o madre por mí, no es digno de mí. Quien trate de salvar su vida la va a perder y el que la pierda por mí se va a salvar. Y dice que Él no vino a traer paz. Cristo vino a traer espada. A una familia de 5 dividirla en 2 contra 3, 3 contra 2. ¿Qué significa eso? Que ya el hombre tenía establecido sus religiones, sus creencias en Dios a su manera. Y cuando viene el Salvador del mundo a decir la verdad, a desnudar, a decirle, porque él dice, escrito está, dice, yo vine a hacer juicio. Vine a traerle luz al ciego, para que el ciego vea. Y para que el que dice que el que vea, sea cegado. ¿A qué se refiere esa ceguera? Una ceguera espiritual, donde estaban equivocados con respecto a Dios. Y cuando Él vino a hablarle a esa familia que decía estar creyendo en la verdad, y escucharon a Cristo y decían que Cristo era Belcebú,
y lo odiaban y lo mataron, porque a él lo mataron los que lo esperaban, los que decían Cristo viene, y cuando vino lo mataron. Hoy día viene y lo matarán otra vez, porque él viene a decirnos, a desnudarnos, a mostrarnos el pecado, y a la gente no le gusta que le muestren el pecado. Díganos mentiras halagueñas, le decía el pueblo a los profetas. Y los mataban porque los profetas le decían la verdad y ellos no querían escuchar la verdad, ellos querían escuchar mentiras. Porque al mundo le encantan las mentiras. Por eso Cristo dijo, vine yo en nombre de mi Padre y no me creyeron. Pero va a venir quien viene en nombre propio y a ese se le van a inclinar, a ese van a adorar. Y eso es con usted, amigo que me está viendo. El que tenga oídos y le sirven, oiga. Si usted está escuchando en este momento esta predicación, usted es uno de los llamados a venir a los caminos del Señor. Porque los que son de Dios, la palabra de Dios oye. Y aquí está escuchando usted pura palabra de Dios que está escrita. Aquí no vengo a inventar nada. Aquí no vengo a hacer juicio. Vengo a alertar. A decirle que tiene que comprarse una Biblia y tiene que leerla. Para que tenga conocimiento y pueda usted triunfar en su carrera contra el enemigo. ¿Dónde le dice que tiene que nacer de nuevo? Y después que nace de nuevo tiene que vivir bajo las normas y bajo la obediencia de Cristo. Por eso Él nos advierte y Él nos dice, sin mí nada pueden hacer, sin mí nada pueden hacer, sin mí no pueden dar fruto. Y por eso, como el tiempo en la televisión pasa volando, y yo dije que yo tenía que venir a decirles algo, no sé cuánto tiempo me quede, pero voy a decirles lo siguiente. Después que oro y le digo al Señor, ¿de qué quieres que hable? Y abro la Biblia y me sale el Salmo 2. Y veo que es una confirmación al sueño. Y voy a compartirlo con usted y voy a tratar de explicarlo a mi manera. Si tienen la Biblia, Salmo 2, para que lean conmigo, y si no la tienen, tomen nota y después verifican en una Biblia si lo que estoy diciendo es verdad. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Su santa palabra nos dice el título, el reino del ungido de Jehová, el reino del ungido de Dios. Si usted escucha la palabra de Jehová va a decir, ay no, esos son testigos de Jehová. No, yo no vengo aquí a representar ninguna doctrina de hombres. No tengo nada en contra de ella, ya cada quien se ahorca en el palo que quiera. Pero yo vengo a hablar de la palabra, y la palabra que estoy hablando está escrita en toda esta doctrina que dicen ser cristianas. Y es la misma, porque la palabra no puede ser cambiada. El diablo también cree en Dios y tiembla ante él, pero no se atreve a cambiar las escrituras, porque estas escrituras están selladas. Sin embargo, en estos tiempos ya quieren cambiar todo y ya quieren ponerle una religión conforme al hombre, a Dios. Por eso es que tiene que venir nuevamente. Pero vamos con la palabra. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, escuchen bien, nos lo advierten 2000 y pico años antes de Cristo, nos advierte. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, mire la respuesta, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, de los planes del hombre, de los planes del enemigo. Porque el enemigo, Dios lo amarra y le da contrasuelo cuando quiera. El enemigo no tiene poder ante Dios. El enemigo no puede hacerle daño a los que creen, confían y esperan en el Señor. Los que dudan son los que le dan poder al enemigo. Dice, por eso yo dice, no tengan miedo, pues yo estoy con ustedes. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
con su ira va a ir contra ellos, contra los que lo menosprecian, contra los que creen que es un muñeco que pueden burlar y bajarlo y subirlo cuando quieren, contra aquellos que quieren hacer la voluntad del hombre y no hacen la voluntad de Dios. La ira de Dios viene sobre ellos. No, que Dios castigaba a su pueblo de Israel cuando su pueblo se desviaba y comenzaba a adorar a otros dioses y se olvidaban de él. Los entregaba al enemigo porque ya no los protegía. Pero sin embargo a los suyos, los que creían, les daba otra oportunidad. Al remanente. Lean la historia. Todo está escrito. Para que vean que nada es nuevo. Todo lo que está pasando ahorita y lo que viene ya pasó. Y lo que pasó en el pasado va a volver a pasar en el futuro. Por eso el Señor nos advierte, nos dice, no se preocupen por el pasado, pues ya pasó. Y no se preocupen por el futuro, porque puede ser que no haya futuro. Preocúpense por vivir el día a día, teniéndome en primer lugar en su corazón, confiando en mí. Pues yo lo puedo todo, dice el Señor. Yo soy omnipotente, yo soy omnisciente, yo soy omnipresente. Ese es el Dios que tenemos. Pero sigamos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y no te engendré hoy, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Habla de Cristo y del poder de Cristo. Cuando Cristo vence al enemigo aquí en la tierra, cuando lo vence, toda la potestad que le había sido dada por el hombre al enemigo, le es devuelta ahora a Cristo. Y este poder solo lo pueden compartir con Cristo los que crean, confíen y esperen en Él, los que lo hagan su Dios. Los demás siguen con su rey, con el enemigo, el príncipe de las tinieblas. Así hagan y digan lo que digan. Cuando hablan de Dios, están hablando del Dios de las tinieblas, del Dios con D minúscula. Porque el Dios de la luz es el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo. El reino de la luz. En el reino del cual entramos los que nacemos de nuevo. Renunciamos al reino de las tinieblas y venimos al reino de la luz. Y comenzamos una carrera que termina cuando partamos de este mundo y vayamos a la morada que nuestro Señor y Salvador tiene preparada para los que creyeron en Él, en su nombre. Seguimos con la palabra. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admití amonestación, jueces de la tierra, está advirtiendo a lo del mundo. Serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Acérquense a mí, vengan a mí, dice el Señor. Mientras estén vivos tiene chance. Pero si no quieren nada conmigo, el Señor dice, escrito está, que cegará el entendimiento de los incrédulos para que crean en la mentira y se pierdan, se condenen. Entonces, por un lado el enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Cristo, y por otro lado el Señor, como se resisten y no quieren nada con Él, también lo ciega. Eso está escrito, no lo estoy inventando. Eso está escrito. Celebramos una Navidad por el nacimiento de Él y nos gozamos, nos alegramos, compartimos, y el resto del año nos olvidamos de Él completamente. Falsedad del hombre, ¿verdad? El Señor dice, así no es conmigo. Conmigo tiene que darme el primer lugar en su corazón. El que quiera ser hijo mío tiene que entregarme su corazón, darme el primer lugar, amarme por encima de todo. ¿Usted ama al Señor por encima de todo, o primero está la plata, están los bienes, están sus preocupaciones, primero está? ¿Quién tiene el primer lugar en su corazón?
Si usted le molesta cuando le hablan de Dios, cuando alguien le dice que va a leer la palabra y a usted le molesta, lo perturba, usted no es de Dios. Eso vengo a decir. Los de Dios son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, y en su boca está Dios. Porque lo que sale por su boca es lo que tiene en el corazón. Y por su fruto lo conoceréis. Porque hay gente que habla de Dios y cargan una Biblia y andan manipulando para aprovecharse de los que quieren venir a los caminos del Señor, engañando a la gente, vendiéndole mentiras para aprovecharse, para que por causa de ellos otros no vengan, porque el enemigo hace su trabajo. Para eso lo tiene el Señor, porque el Señor, Él quisiera, Él anhela de que todo lo hagamos su Dios, pero Él nos dio libre albedrío para que usted decida. Y por eso está escrito, solo la tercera parte se salvará. Así que si a usted le gustan las mayorías, en este mundo la mayoría está perdida. Es contrario a lo del mundo. Para Dios la mayoría está perdida. Solo una tercera parte se va a salvar. Y para el mundo la mayoría es la que manda. ¿A cuál pertenece usted? Por eso es que nos dicen locos. Y por eso es que nos quieren apedrear, porque no les gusta que le digamos la verdad. Seguimos con el versículo 12. Salmo, acuérdense, Salmo 2, versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honren a Cristo. Háganlo su Señor. Alábenlo. Exáltenlo. Dicen las Escrituras, como hicieron con la culebra en los tiempos de Moisés, que cuando estaban asustados porque estaban las culebras, lo estaban matando. Dios les puso una imagen de una culebra, entonces para que el que viera los ojos de la culebra se salvaba. Bueno, las normas cambiaron. Ahora el que tenga a Cristo, el que tenga su mirada en Cristo y siga a Cristo, será salvo. De lo contrario, está perdido. Dice la palabra, pues se inflama de pronto su ira. De pronto su ira se puede inflamar. Su ira sobre los que no quieren nada con él, los que lo menosprecian, los que se burlan, porque cuando usted dice ser cristiano y usted hace lo malo, hace lo contrario que está escrito, usted no solamente no es cristiano, sino que es un anticristo. Un anticristo. Cuando usted le cree al hombre y no cree a la palabra de Dios, usted es un anticristo. Bienaventurados, cierra este salmo con esta palabra, dice, bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurado significa les va a ir bien a los que confiamos en él. Y en estos tiempos de perturbación, de tantas tragedias, tantas cosas producto de la maldad, porque eso es lo que recoge el hombre por su maldad. En estos tiempos se dice, usted no tenga miedo, ustedes acérquense más a mí, acérquense más a mí, que yo los voy a guardar, yo los voy a proteger. Entonces, ¿cómo tenemos que acercarnos al Señor? Él nos lo indica aquí. Y nos deja muchos ejemplos para guiarnos por ellos. Les quería compartir también, para respaldar la palabra, con Segunda de Reyes, capítulo 23, con el capítulo 23, donde nos habla sobre el reinado del rey Josías, un rey que comenzó a gobernar a los 8 años y gobernó hasta los 41 años, 39 años, más no me recuerdo aquí. Y este rey, es bueno que lean para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Este rey
hacía lo agradable a Dios. Y tomó una decisión que vio buena para Dios. Y da unas instrucciones para honrar al Señor. Y el Señor, sin embargo, le habla y le indica con unas escrituras cómo es que tiene que hacerlo. Y él dice la palabra que se rasgó los vestidos y cambió las órdenes y comenzó a limpiar los templos, a sacar la basura de los templos, a hacer lo que a Dios le agradaba. Eso está escrito. En los tiempos nuestros, en el Nuevo Testamento, como ya Cristo vino y murió por nosotros, el templo que Dios anhela para Él morar, el templo que Cristo anhela, que el Espíritu Santo anhela, es su corazón, mi corazón. Y ese es el que tenemos que limpiar, sacar cuánta basura ha entrado en nosotros. Por influencia del mundo, por influencia de nuestros padres, por influencia del enemigo, limpiar toda esa basura. Por eso Cristo dice, cambien su forma de pensar. ¿Qué significa? Arrepentidos, arrepentidos. Cambien su forma de pensar y su vida va a cambiar. Cuando usted nace de nuevo, usted cambia su forma de pensar. Deja de pensar para el mundo y piensa como Dios manda en el reino. Porque se trata de reino. Somos del reino de la luz. Que vamos a tener tropiezos y piedras, sí la vamos a tener. Usted no se preocupe por el adversario, no se preocupe, de él se encarga el Señor. Usted preocúpese de usted, mantener sus pensamientos para agradar a Dios, para acercarse a Él cada día más y más. Por eso cuando nacemos, dice, ustedes son santos. Cuando nacemos de nuevo, somos santos. Santos significa apartados para Dios. Ya somos apartados, ahora tenemos que mantenernos en ese camino hasta el final. No estar creyendo en el hombre que crea doctrinas. Y como dice el Salmo 2, sus pensamientos, sus pasiones, pensamientos humanos. ¿Acaso no es lo que traen las guerras unos con otros? No han entendido todavía que Cristo vino mostrando el camino y que nosotros seamos servidores de los demás, que hagamos lo bueno, porque vamos a un reino donde no hay maldad y allá no podemos entrar contaminados. Por eso es necesario pasar por el fuego aquí en la tierra. Sin embargo, el Señor nos dice, para aquellos que por plata, por intereses, se resisten, porque el chi que tienen metido es el chi del mundo. Aquellos, déjenme decirles algo, aquellos que son comerciantes, y como el hombre de la tierra es comerciante, déjenme decirles algo. El Señor dice, escrito está, no hay nadie que haya dejado bienes o familia por mí, que en este mismo mundo no reciba el doble. Que no el doble, hablar. Muchas veces más. Eso lo dice la palabra. ¿Por qué siempre trato de recalcar aquí a Pablo, quien se llamaba Saulo? Lean la historia de Saulo, para que sepan de qué les estoy hablando y entiendan lo confundido y lo perturbado y lo perdidos que están. Y Saulo, siendo un hombre que adoraba a Dios, se esforzaba por agradar a Dios y por ello persiguió a Cristo, por adorar al Dios que él tenía, y seguía y perseguía y metía preso a los del camino, a los que siguen Cristo, hasta que Cristo lo abordó y le mostró la verdad. Inmediatamente Saulo nació de nuevo y comenzó a obedecer al Dios verdadero, al enviado de Dios, a Cristo. Y él dice, el ministerio que recibí no lo recibí de hombres, lo recibí directamente de Cristo, del Hijo de Dios.
y fue a predicarle a los que él antes seguía, a decirle la verdad. Y por eso lo apedreaban, lo metían preso, lo buscaban para matarlo y ya estaban ocupados. Pero Dios lo tenía guardado para un propósito, para que nosotros, sin esa clase de sufrimientos, tuviésemos la oportunidad de buscarlo realmente. Porque Dios nos ama. Pensar que estamos pasándola mal porque Dios no nos quiere, eso es ser desagradecido. Por eso Él dice, de rodillas en acción de gracias, en acción de gracias. Así que, seguir hablando de este tema, y aquí es muy corto el tiempo, déjenme decirles algo. El mundo está engañado por el príncipe de las tinieblas. Él quiere que ustedes se pierdan. Dios los creó con la finalidad de que volvieran a Él, pero es su decisión, Dios no los va a forzar. Por eso en el libro de Santiago dice, acérquense a mí, yo me acerco a vosotros. El mundo quiere imponer costumbres y doctrinas contrarias a Dios. Dios dice que Él creó al hombre y la mujer para que sean una familia. El diablo crea hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y dicen que Dios está con ellos. Eso está en el libro de Romanos. Lean el libro de Romanos. Yo no estoy inventando nada. Yo aquí no estoy hablando mal de nadie. Cada quien se ahorca en el palo que quiera. Pero para aquellos que están atrapados en las tinieblas, son esclavos de la incredulidad, aquí les estoy diciendo esto para que busquen una Biblia y comiencen a leer. Y entiendan de qué se trata. De que este mundo es pasajero, este mundo es un abrir y cerrar de ojos, porque lo que realmente vale es la eternidad para siempre. ¿Qué vida vas a elegir para la eternidad? ¿Muerte eterna con Satanás o vida eterna con Dios? Acuérdense, la Navidad es para recordar, el hombre inventó que el 24 y 25 de diciembre celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Ok, celebrémoslo. Pero acordémonos que de Dios tenemos que acordarnos todo el resto del año, no que pase la Navidad y lo echamos a un lado y nos lo vamos a acordar en la próxima Navidad. Así Dios no nos busca. Dios dice, el que no me dé el primer lugar en su corazón, no tiene parte conmigo. Y no lo estoy inventando, eso está escrito. Así que Cristo nos ama a todos, a todos. A todos nos da la oportunidad, no importa lo que usted haya hecho, no importa los pecados que haya cometido. Si usted arrepiente de corazón, de verdad, y lo busca de corazón y se humilla ante Él, Él lo perdona y lo hace un nuevo hombre, no un mejor hombre, un nuevo hombre. Así que Dios los bendiga y espero que estas palabras queden grabadas en su corazón y comience usted a caminar en los caminos del Señor. Que Dios los bendiga y será hasta otra oportunidad.